Continuando con la parte de geometría, vamos a trabajar con bisectriz y perpendicularidad. Veamos, tenemos una recta, tenemos una segunda recta que se cruza por un punto y forma, si ustedes ven, 1, 2, 3, 4 ángulos. Bueno, entonces dice, si dos rectas, rayos o segmentos se cortan en un punto, se forman 4 ángulos. Aquí lo vimos. Los ángulos que están uno frente al otro se llaman ángulos opuestos por el vértice. Entonces, en este caso, este ángulo es opuesto por el vértice con este. Y este ángulo va a ser opuesto por el vértice con este. Entonces, el ángulo A es opuesto por el vértice con C y el ángulo B es opuesto con el vértice con D. Ahora, démosle valores. Vamos a suponer que A vale 32 y vamos a conocer cuánto vale B, C y D. Ya vimos los ángulos suplementarios. Bueno, entonces sabemos por ángulos suplementarios que A más B debe dar 180. Pero ya sé que A mide 32. Entonces 32 más la medida de B debe ser igual a 180. Hago la transposición de términos. 32 está positivo, pasa a negativo. Me queda 180 menos 32, me queda 148. Significa que B mide 148 grados. Vamos a ir aplicando ángulos complementarios para conocer cuánto vale C. Entonces, la medida de B más la medida de C debe ser 180. Pero B encontramos que valía 148, más la medida de C que es 180. 148 está positivo, pasa a negativo, y 180 menos 148 es 32. Entonces la medida en este caso de C es 32. Ahora ya sé que C vale 32, voy a encontrar la medida de D. Bueno, si C vale 32, el 32 está positivo, pasa a negativo. Entonces me queda 180 menos 32, me queda 148. Entonces, ¿qué observan bajo estos valores encontrados? Bueno, 32 vale A y C vale 32. Entonces estoy diciendo que el ángulo A es congruente con el ángulo C. Y B vale 148. Y encontramos que D también vale 148. Entonces el ángulo B es congruente con el ángulo D. Ahora, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Es decir, los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Para indicar que dos o más ángulos son congruentes, se realiza con el mismo símbolo con el que hemos hecho congruencia de triángulos, que es lo que hemos estado haciendo anteriormente. Ahora, allá en cuarto grado vimos esta figura, rombo. El rombo tenía una característica que tenía diagonales que lo cortaban en un punto en común. Bueno, pero esas diagonales son congruentes. ¿Qué significa que son congruentes? Tienen la misma medida. Entonces, si yo paso una regla por cada uno de estos lados, van a medir exactamente lo mismo. Ahora, aparte de que sus diagonales son congruentes, también forman ángulos de 90 grados, por lo que son perpendiculares entre sí. Entonces, este ángulo es opuesto por el vértice con este y este opuesto por el vértice con este. Ahora, teniendo esto, yo puedo decir que si vengo y aplico la medida con un transportador, voy a encontrar que de aquí hasta acá me da una medida de 120 grados. ¿Qué significa? Que G y H, la suma de G y H es 120 grados. ¿Sí? Entonces, como son iguales, entonces puedo decir que G vale 60 y H vale 60. Y vamos a poder decir exactamente lo mismo de C y de D. Por eso digo que la medida de C, la medida de D, la medida de G y la medida de H son 60 grados. Análogamente, la medida de B, de E y de F va a valer 30 grados. Y eso es fácil comprobarlo con el transportador. Ahora, sus diagonales son bisectrices de los ángulos opuestos. O sea,
esta diagonal que aparece aquí es bisectriz para este ángulo. Al ser bisectriz, tienen la misma medida. Entonces vamos a decir que en el rombo ABCD, la diagonal AC es la bisectriz tanto del ángulo A como del ángulo C. Y vamos a decir que la diagonal BD va a ser la bisectriz tanto del ángulo B como del ángulo D. Ahora, construyamos un rombo a partir del concepto de bisectriz. Bueno, tengo un ángulo cualquiera. Lo que vamos a hacer es usar el transportador, darle una abertura y hacer una marca. Esta misma marca la vamos a hacer en la parte superior, como lo muestra la figura. Una vez que tengo estas dos marcas, una sola marca continua, como ustedes prefieran, la vamos a nombrar. Vamos a decir punto C y punto D. Ahora, con el transportador, perdón, con el compás, siempre manteniendo la misma medida, lo vamos a colocar ahora la punta en C y vamos a trazar una línea. Y después de trazar la línea, este extremo lo vamos a colocar en D y vamos a trazar una segunda línea, que es lo que aparece aquí. El punto donde coinciden ambas líneas lo vamos a llamar punto B1. Ahí no se alcanza a ver el 1, pero le podemos haber puesto cualquier otro tipo de letra. Y vamos a observar lo siguiente, que puedo trazar un segmento o un rayo que pase por él. Ahora, fíjense con el pequeño detalle. Ahora yo puedo decir que este segmento es congruente con este. Entonces, para que sea congruente, los cuatro lados deben de ser iguales. Y como con la medida que se hizo esta medida de OC y OD, va a ser la misma medida de CB y DB. Entonces trazo una línea de CB y otro segmento de DAB. Ahí se forma mi rombo. Lo remarco y lo saco. Una vez que lo saco, voy a trazar sus diagonales con los mismos puntos que ya tenemos. Y ahora, aquí tengo la construcción de lo que es mi rombo a partir de bisectriz. Ahora, perpendicularidad. Dos rayos, rectas o segmentos o combinaciones de estos son perpendiculares cuando tienen un punto en común formando un ángulo recto. Entonces tenemos en la figura de la derecha, vamos a nombrar el segmento perpendicular a la recta M. Bueno, tengo la recta M y tengo tres puntos sobre la recta y tengo un punto fuera de la recta. Vamos a trazar los segmentos que unan los puntos para verificar cuál es el segmento que es perpendicular a esta recta. Uno C con D, uno C con E y uno C con F. ¿Cuál sería el perpendicular? Sería C y E, ¿verdad? Entonces a ese le colocamos este cuadrito que indica que es perpendicular y que mide 90 grados. Y en forma simbólica, el símbolo para utilizar o decir de que un segmento o dos segmentos son perpendiculares o un segmento es perpendicular a una recta es una T invertida como la que tenemos acá. Y se lee CE, el segmento CE es perpendicular a la recta M. Ahora, dado un punto cualquiera sobre una recta, vamos a trazar la perpendicular a él. Bueno, hacemos uso de siempre del compás. Abro el compás, le doy una medida cualquiera y esta misma medida se la doy al otro lado. Simplemente lo giro y marco el otro lado. Ahora lo que voy a hacer simplemente es nombrar cada uno de los puntos. Se me ocurre nombrarlo G y H. Ahora, para colocar los puntos que van a estar por acá y por acá, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a abrir un poco más el compás. De tal manera que lo trazo, el segmento acá, le doy vuelta, coloco la punta acá y marco desde acá hasta acá. Hago lo mismo abajo y marco. Ya tengo las marcas. Estas marcas los voy a nombrar, ¿sí? Como el punto I y como el punto J. Entonces ahí puedo trazar una recta que pase por esos tres puntos. Y estamos diciendo o estamos formando una perpendicular, una recta perpendicular a la recta M. Y ahora, haciendo lo mismo que hacíamos en la construcción de los rombos, unimos G con J, H con J, I con G y con H. ¿Y qué se forma? Se forma otro rombo. Entonces el rombo lo podemos construir a partir de perpendiculares o a partir de una bisectriz. Ahora, la mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio. Tengo el segmento AB. Entonces la mediatriz, ¿cómo la formo? Coloco el compás, la punta acá, hago un poco más de la mitad, hago la abertura. Incluso la puedo llegar hasta A. De tal manera que se marca acá, hago el sentido contrario, hago que se marque al otro lado, hago la misma marca abajo, la misma marca acá, y se forma dos puntos cualquiera. Y en esos dos puntos trazo una recta. Entonces la distancia entre un punto y una recta es la longitud del segmento que une el punto con la recta y que es perpendicular a dicha recta. Entonces aquí estamos diciendo que esta recta es perpendicular a este segmento AB. Ahora le doy un punto fuera de la recta y voy a trazar la perpendicular a la recta L. Siempre con el compás, hago la marca por acá, lo abro y hago la otra marca acá. Una vez que tengo eso, con la misma medida, con el mismo ancho del compás, lo traslado para acá, para hacer el punto abajo y hacerlo en ambos lados. Una vez que tengo esto, trazo la recta que va a pasar por B. Pero si ustedes se fijan, aquí lo hago segmentado. ¿Por qué? Porque simplemente estoy trazando el segmento que es de la recta L al punto B. Entonces, esta parte no la voy a ocupar. Entonces, simplemente la borro. Entonces, con esto estoy trazando lo que es la perpendicular a la recta L. Que como se representa tiene un ángulo de 90 grados. A continuación se le presenta estos ejercicios para que los desarrollen en su cuaderno.